Muy bien, a las 8:39 estamos y seguimos aquí en RPP, La Voz del Perú, en ampliación de noticias. Vamos a darle la bienvenida al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, a propósito de la decisión tomada por el presidente Sagasti en la atribución que le corresponde. Es una atribución constitucional del ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Sin embargo, las decisiones de esta naturaleza generan polémica y controversia. Ha habido una renovación de todo el comando de la policía. Estamos hablando que 18 altos oficiales han pasado al retiro. Recordamos que la última vez que ocurrió esto fue en el gobierno de Ollantumala, donde pasaron al retiro 31, invocándose, digamos, reformas y reingenierías. Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, quienes señalan que esto es absolutamente necesario, creo que estamos dentro de ese grupo, porque hay que responder al contexto, pero por otro lado hay quienes dicen que la elección del jefe policial debía darse entre los 3 oficiales más antiguos, es decir, la atribución ha ido más allá de lo que le corresponde, primero al presidente, y segundo, ¿qué garantiza que esto vaya a darnos el camino correcto? A ver, en efecto, el artículo 8 de la ley de la policía establece en un primer párrafo que sí, que en efecto se elige entre los 3 oficiales generales de armas más antiguos, que son los tenientes generales. Pero también, acto seguido, menciona de que existe la posibilidad de elegir a un oficial de armas y al que se le puede designar como director general de la policía. Y por lo tanto se establece que hay la posibilidad que el presidente de la República, en su atribución constitucional, pueda elegir a otro oficial general. Y también dice el abajo, el mismo artículo, que en el caso que recaiga sobre un general menos antiguo, todos los generales que se encuentran por encima de él en el escalafón deben pasar al retiro por causal de renovación. Entonces, si bien inicialmente se establece que en una situación, digamos, común, se elige entre los tenientes generales, el mismo artículo que la posibilidad de, por causal de renovación, elegir un general menos antiguo, y sobre esta base, pues todos tienen que irse de acuerdo a lo que establece la propia norma de la policía. Entonces yo no encuentro ahí realmente una contradicción, más aún cuando constitucionalmente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía es el presidente de la República. ¿Era absolutamente necesaria esa respuesta desde su punto de vista, conociendo además cómo funciona la jerarquía y la situación de la propia policía, ¿no? A ver, la medida es bastante dura. Yo entiendo que esto va a generar ruido al interior de la institución. Sin lugar a dudas, eso va a ocurrir y ya debe estar ocurriendo. Es más, seguramente vamos a ver en los próximos días mensajes de todo tipo, de toda naturaleza. Pero lo que no podemos nosotros es perder de vista el contexto. Y el contexto es que al interior de esa estructura, muchos de los generales que están tomando actualmente decisiones con respecto a los ascensos de los coroneles para generales, es gente que está cuestionada, que se encuentra en pleno proceso de investigación, no solamente por la Contraloría, sino también por el Ministerio Público, con relación a las compras fraudulentas que se realizaron y que, tal como lo recordó el propio presidente, ocasionó la muerte de cientos de policías al estar indebidamente protegidos. Entonces, ahí hay un tema, porque esta situación se viene arrastrando desde hace muchos meses sin solución y sin respuesta por parte de las autoridades que tenían que velar porque esta situación pues se zanje en definitiva, ¿no? Y eso es lo que ha hecho ayer el presidente de la República, es decir, dar un golpe de mano, establecer claramente que él como jefe tiene esa potestad y que él ha hecho varios llamados a él que me parecen importantes recalcar, ¿no? Por un lado, recordar que hay oficiales de la policía absolutamente honorables y que sobre ellos debe recaer de alguna forma la conducción de la institución. Por otra parte, reconocer en general el esfuerzo de la Policía Nacional y además también reconocer que es importante que la policía se concentre en los temas de su función y viabilizar el apoyo de gerentes públicos del servir para que se hagan cargo de los aspectos administrativos. Me parece una medida que además está contemplada en la propia ley de la Policía Nacional, entre otras cosas que mencionó.
Señor Valdés, estamos ante desafíos coyunturales, pero el presidente de la República ha querido ir más allá, creando una comisión de reforma cuyos objetivos, dijo, son fortalecer y modernizar a la Policía Nacional. Y debe esta comisión producir un informe en 60 días. ¿Usted qué conoce el tema por dentro y por fuera? ¿Qué lineamientos le parece que deben ser seguidos para que podamos hablar con realismo sobre modernización y fortalecimiento? Bueno, en lo personal creo que los principales lineamientos que deben contemplarse tienen que hacer con la formación del personal policial. Hay que revisar la estructura educativa, hay que migrar hacia la especialización a partir de cierto grado en los oficiales y también en los suboficiales. Me parece muy importante que el adiestramiento sea continuo. Creo que otro de los temas que debe revisarse es la estructura laboral al interior de la policía, tratar de erradicar en definitiva esto de los 24/24 y tener un horario que permita a la gente tener vida familiar y tener vida además no solamente laboral sino también académica. Hay obviamente también una serie de otros factores en lo que se refiere a la profundización de la modernización. Me refiero a que apoyar muchísimo todo lo que es la investigación criminal. Las de Pinky se encuentran en un estado lamentable, eso hay que modernizarse y sobre todo hay que generar también laboratorios de criminalística que son muy escasos. Por ejemplo, las pruebas, por decirle, los decomisos de droga tienen que hacer viajes interminables para que después sean analizados en un laboratorio central en Lima y no hay descentralizados. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de modernización y sin lugar a dudas lo central a nivel de seguridad ciudadana es definitivamente concretar el centro especializado de comando, cómputo, control y que se conoce como C4 inteligente para poder tener una mayor capacidad de respuesta en caso de algún tipo de delito, asalto o problema, ¿no? Sí. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer sin lugar a dudas, ¿no? Ricardo, le pedimos unos minutos, vamos a ir a una pausa, todavía hay varias interrogantes sobre el tema, es importante ver primero el tiempo acotado que tiene el propio presidente y gobierno de transición y segundo, qué es lo que se podría hacer más allá de la buena intención de plantear una reingeniería de una institución como la Policía Nacional. Volvemos. Seguimos con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, sobre esta decisión tomada por el gobierno de Francisco Sagasti de pasar al retiro a 18 altos oficiales y lo que se pretende en muy pocos meses, una reingeniería de la Policía Nacional, como decíamos antes, se ha pretendido también, pero no se ha logrado del todo. Carlos, ¿tienes preguntas pendientes? Sí, señor Valdés, de acuerdo al análisis que usted ha hecho, ¿qué aspectos básicamente están fallando en estos últimos días en la aplicación de ciertos protocolos para determinadas circunstancias? Lo hemos visto, por ejemplo, en las marchas de hace una semana. Se ha conocido el caso de un adolescente de 13 años que murió luego de que policías balearan el vehículo. No se han encontrado armas en el vehículo. O sea, lo que me refiero es que si es que la policía cuenta en estos momentos con una adecuada preparación desde diversos puntos de vista para la aplicación de estos protocolos. No sé, el aspecto netamente policial, psicológico quizás. ¿Cuál es su evaluación? A ver, siempre se producen en cualquier carrera y en cualquier profesión actos de mala práctica, en la medicina, en el derecho, en la ingeniería, siempre se producen actos de mala práctica por parte de los profesionales. Entonces, lo único que puede impedir que eso pase es la formación permanente y continua, porque así como, por ejemplo, se menciona lo que todo el mundo vio y lo que ya tanto se ha escrito y se ha hablado sobre eso, pero también se vio muchísima buena práctica y buena intervención y acción policial en el resto del país y en múltiples manifestaciones. Entonces, aquí lo que ha fallado así es el factor humano y ha fallado también el tipo de instrucción que se ha dado y sobre todo lo que ha fallado, y ya en algún momento se conocerá la verdad, es en el aspecto logístico, cómo llegó una munición que no debió haberse empleado a las escopetas de los policías. Entonces, lo primero, hay un factor humano, ya lo he dicho, hay necesidad de revisar el aspecto educativo y el aspecto de adiestramiento. Hay otros factores que hay que también que analizar. Y me refiero, por ejemplo, cuando se me hizo la pregunta anterior, ¿qué otras cosas
pueden también hacerse en este cortísimo plazo de este gobierno de transición. Yo creo que hay que sentar las bases, pues sin duda no se va a poder profundizar demasiado, pero por lo menos sí se pueden dejar sentadas las bases para el siguiente gobierno, tenga obviamente lineamientos establecidos sobre dónde andar y qué camino seguir, ¿no? Y sobre todo un paréntesis ahí, Ricardo, si me permite. Ayer el ministro del Interior lo que dijo es que ya en manifestaciones o en operativos de esa naturaleza la policía no debía tener grupos especializados, por ejemplo, y puso el caso del Grupo Terna. Ya, a ver, veamos, o sea, con este asunto de la pandemia, a veces nos olvidamos, pero todo esto, la pandemia ha trastocado todo. O sea, y nosotros, yo tengo un trabajo en lo profesional muy cercano, además, a la lucha contra la explotación humana, contra la trata, y a eso nos dedicamos es 100%, y por ejemplo, todas las unidades especializadas de la policía fueron a la calle. Es decir, todas las unidades especializadas de la policía estuvieron haciendo trabajos de orden público, revisando los mercados, etcétera. Vimos al jefe de la DIAS también en esa actividad, y eso hizo que además este contagio se propalara. En el caso específico del Grupo Terna, yo no estoy a favor de desactivarlo. Simplemente hay que reenrumbarlo para lo que fue creado y para el apoyo que tiene que dar en labores de inteligencia al Escuadrón Verde. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, no es tan complicado, la verdad. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Es Ricardo Valdés, que estuvo con